Buenos días. El devocional de hoy es un poco un resumen de lo que esta semana hemos estado viendo en nuestras charlas de fe. Hemos visto anteriormente cómo es el nuevo nacimiento y varias cuestiones relacionadas con nuestra decisión de iniciar una nueva relación con Dios. Y hoy, que es lo mismo que hemos visto esta semana, pero para quienes no habéis asistido a vuestro grupo de crecimiento o no habéis seguido las lecciones, lo voy a resumir porque me parece fundamental. Y la pregunta es: ¿qué cosas pueden ayudarme para crecer en mi nueva vida? Y nuestra nueva vida es como la de un bebé que cuando acaba de nacer, nacer de su mamá, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a moverse, a caminar, a hablar. Tiene todo un proceso que se inicia el mismo día del nuevo nacimiento. Y en la vida espiritual es exactamente igual. En el momento en que nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, de pedirle perdón a Dios y de pedirle que además forme parte de nuestra vida, aceptándole como nuestro Salvador y además como nuestro Señor desde ese momento en adelante, pues tenemos que crecer igual que un bebé. Y hay una serie de herramientas o una serie de cosas que nos pueden ayudar en el crecimiento. Y la primera es la oración. Y veíamos que la oración es hablar con Dios. Es tan sencillo como eso. La oración no está sujeta a actos litúrgicos, aunque yo siempre recomiendo que a la oración se le añadan hábitos, que nuestra oración sea una actitud permanente y no orar solamente en el plan de coger y retirarnos un tiempo, encerrarnos en la habitación o donde sea, o subir a la montaña, que es muy bueno, es muy recomendable y es un buen tiempo de intimidad a solas, pero uno puede vivir una vida de oración cuando habla con el Padre, cuando habla con Dios continuamente y le está contando sus necesidades, le está dando gracias por todas las cosas, le está expresando sus sentimientos hacia Dios. Así que la oración además es bidireccional. Decíamos que en la oración yo le doy gracias a Dios, yo en la oración le cuento cómo estoy, le expreso mis sentimientos, mis pensamientos, pero también a veces saco la lista de la compra y le pido, porque en la oración modelo que nos enseñó Jesús también está incluido, cuando le pedimos por el pan diario y por las cosas necesarias, pero la oración tiene un componente fundamental que es escuchar a Dios también. Y en el grupo de ayer estábamos comentando acerca de cómo escuchar a Dios, cómo habla Dios. Cuando yo oro, a veces Dios me responde de una manera inmediata. O a veces hay una frase que aparece en mi mente, o a lo mejor a través de un sueño, de una visión, como hablan muchas personas, pero tenemos un método que es infalible o casi siempre infalible, que es a través de su palabra, porque sabemos las respuestas de Dios porque ya las ha dejado escritas. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de adaptarlas al momento presente en el que vivimos, porque muchas cosas han sucedido en culturas diferentes a las nuestras, en tiempos muy antiguos, pero las respuestas de Dios, los principios de Dios nunca cambian. Cambiará la aplicación en cuanto al entorno cultural, histórico, al momento, incluso al momento personal y carácter de cada uno. La oración es fundamental, escuchar a Dios, y escuchamos a Dios a través de las circunstancias, a través de la naturaleza, a través de las pruebas que nos ayudan a crecer, pero sobre todo a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, que muchas veces, o siempre, porque su función nos ayuda a interpretar, a entender la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere decir. También nos habla a través de otras personas. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios: Señor, dime, o qué debo hacer, y Dios te responde a través de una persona que Él te envía y te dice: oye, he estado pensando en ti, o tú le consultas la situación. Así que tan importante es saber orar, dándole gracias a Dios, reconociendo quién Él es, pero también pidiéndole cosas, como saber escuchar sus respuestas. Y eso es un ejercicio que supone estar atentos y siempre contrastar lo que Dios te dice. Dios nunca te va a contestar con algo que no haya dicho ya en la historia. Dios no te va a decir aborta, porque eso va en contra de la propia naturaleza de Dios, que es vida. Pero Él te va a decir: mira, por continuar con ese ejemplo, es una situación complicada, pero no te preocupes, que yo voy a estar a tu lado y voy a poner a personas a tu lado. Y te contesta a través de las circunstancias, a través de otras personas. La Biblia dice que oremos en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar.
La segunda cosa que nos viene muy bien como para crecer en nuestra vida es la adoración. ¿Y qué es adorar? Adorar es reconocer a Dios, es ver a Dios, es saber quién es Dios y saber quién soy yo. Cuando yo me presento delante de Dios veo a un hombre, a un ser grande, poderoso, pero también un ser cercano. Tan cercano como que fue capaz de hacerse hombre en Jesús y dar su vida por mí y ocupar el lugar que me correspondía a mí, un humano con pecados, y él, una persona sin pecados, fue capaz de acercarse a nosotros. Entonces, cuando yo contemplo a Dios, me contemplo a mí mismo, veo su santidad y veo las cosas que en mi vida están perjudicando mi santidad. No es que Dios esté en plan negativo para ver en qué nos pilla en algún renuncio, sino justo todo lo contrario. Dios está para enseñarnos y por eso nos envió a Jesús, para enseñarnos cómo vivir. Dios está cercano. Cuando yo me doy cuenta de quién soy, adopto una posición humilde, una posición de dependencia de Dios. Y la adoración, que tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de vivir dependiente de Dios y en intimidad con Dios de forma permanente en todo lo que yo hago, en todas las decisiones que tomo, me permite comprobar a un Dios cercano, a un Dios que está conmigo. Y quisiera hacer una pequeñita diferencia entre adoración y alabanza. La alabanza es parte de la adoración y la alabanza es la expresión de mi boca, puede ser cantada, puede ser hablada o incluso puede ser con expresión corporal. Estoy expresándole parte de mi adoración a Dios. Eso es cuando yo alabo. Alabar es cuando uno dice cosas buenas o habla bien de otra persona, por ejemplo, o de Dios en este caso. Eso es una expresión de nuestra vida de adoración. La vida de adoración es mucho más. Una tercera cosa que debo hacer para crecer es estudiar la Biblia, conocer la Biblia. Ahora, no se trata de un conocimiento intelectual solamente. Se trata de conocer al Dios de la Biblia. Se trata de conocer la palabra de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios dejó escrito para nuestra vida, porque la Biblia es nuestro alimento espiritual. Y la Biblia hay que saber entenderla en nuestro tiempo. Cuando uno lee la Biblia encuentra historias que no tienen nada que ver con nuestra cultura, historias que se han dado en el tiempo hace muchísimos miles incluso de años. Pero nosotros tenemos que saber entender en ese momento qué es lo que estaba sucediendo, por qué Dios dijo esas palabras y trasladarlo a situaciones similares que se pudieran dar en el presente con respecto a nosotros, porque el principio es exactamente igual. Dios nunca ha cambiado sus principios, pero sí que ha cambiado nuestro entorno, ha cambiado el momento histórico y ha cambiado la situación. Leer la Biblia es fundamental porque a través de la Biblia es como Dios se revela a nosotros. Por tanto, lee la Biblia como un hábito. Y un consejo para los nuevos: empieza leyendo el Nuevo Testamento. Y si quieres afinar un poco más, empieza por el Evangelio de Juan. Pero lee el Nuevo Testamento y podrás a partir de ahí entender algunas cosas más del Antiguo Testamento. Y cuando veas que habla de leyes y de normas en el Antiguo Testamento, piensa lo que ya hemos dicho muchas veces. Dios pone normas, pone leyes, pone orden en la vida, pero para protegernos. Los límites de Dios no son para castigarnos ni para quitar nuestra libertad, sino para protegernos y evitar que nos hagamos daño, que hagamos cosas que nos van a perjudicar en la vida. Otra de las cosas que Dios nos da para crecer es el compañerismo. Por eso nos pone en una iglesia. La iglesia es una familia. En la familia tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros, tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a amar. No desprecies la familia es un regalo de Dios, es parte de las herramientas que Dios nos ha dado como para crecer en la nueva vida que Él nos ha dado. En la iglesia vas a aprender a relacionarte con otras personas, vas a recibir bendición de otras personas y vas a tener la oportunidad de bendecir. Y te recuerdo una cosa: en la iglesia, como en todo, recoges o cosechas lo que siembras. Si vas a la iglesia solo como un consumidor para recibir y no das nada, está muy equivocado. Uno recibe lo que da. Así que si tú quieres recibir amor en la iglesia, da amor en la iglesia. Si tú quieres recibir perdón cuando te equivocas, perdona. Y tienes que desarrollar y aprender a convivir con otras personas en la iglesia. ¿Qué mejor lugar que en la iglesia? Donde todos somos diferentes, pero todos somos necesarios, y donde el Espíritu Santo está y nos ayuda, si le dejamos, claro, a controlar pues nuestro carácter, nuestras reacciones,
de tantas veces que nos equivocamos. Pero el amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Y por último, una de las herramientas que tenemos para crecer es la de compartir nuestra fe. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con crecer, compartir nuestra fe? Bueno, porque uno crece en la medida en que cumple y obedece a Dios. Y uno de los mandatos que Dios dio al creyente en el momento que cree es ir y predicar el Evangelio, ir a hacer discípulos. Ahora, para eso no hace falta estudiar teología. Jesús le decía a los discípulos en Hechos 1:8, sed testigos, y les explica hasta dónde, hasta lo último de la tierra. Ser testigo de algo es haberlo presenciado, haberlo vivido. Y todos hemos vivido una experiencia con Dios. Por tanto, contar nuestra experiencia con Dios es un testimonio. Y eso lo único que conseguimos, o lo que conseguimos con eso, es que personas tengan interés en conocer a Dios. Estamos llamados a ser testigos no como una opción, sino como un acto de obediencia a Dios. Y no hay mejor cosa, para los que son padres lo vais a entender perfectamente, que poder tener hijos, aunque sean hijos espirituales, ver que te reproduces, ver que tu misión y tu propósito en esta tierra es poder llevar a otros una buena noticia que cambie y transforme sus vidas. Así que Dios nos ha dado una nueva vida. Somos nuevas criaturas en el momento en que aceptamos que Dios nos amó, en el momento que reconocemos que nuestro pecado nos separa de Dios, en el momento que reconocemos de que Dios por su amor entregó a su Hijo para que Él llevase en la cruz la consecuencia de nuestro pecado, y eso nos transformó radicalmente. Y eso lo manifestamos a través del bautismo como un testimonio público de una decisión que hemos tomado, y comenzamos una nueva vida como bebés, aprendiendo. ¿Y sabéis cómo aprende el niño a andar? Levantándose, agarrado a lo que sea, cayendo, volviéndose a levantar. La vida cristiana es igual. Vamos a pasar por situaciones de pruebas, vamos a pasar por situaciones donde tenemos que crear nuevos hábitos, pero tenemos como herramienta la oración, la adoración, la lectura del conocimiento de la palabra de Dios, el entrenamiento en la iglesia y el compartir nuestra fe con los demás. Que Dios nos ayude a todos en esta nueva vida, que tenemos que mantenerla viva, aunque sea una redundancia. Una vida nueva en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Y lo mejor que le puede pasar a las personas que queremos o conocemos o no conocemos es que disfruten también de esa nueva vida. Buen y bendecido día.